Vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí. Ya estamos transmitiendo. Vamos a corroborar que el audio se oiga bien, se escuche bien. Bueno, ¿por qué no se oye? No entiendo por qué no se escucha. ¿Por qué no se escucha? No entiendo. Las personas que ya están entrando, por favor de decirme si se escucha. Vamos a ver acá en el teléfono. Cero, uno. Pero necesito ver que alguien esté. Pero necesito ver. Perfecto, perfecto, se oye muy bien. Se oye muy bien, gracias. Gracias, gracias. Hola Raimundo, bienvenido. Por favor, ¿me puedes decir si se escucha bien? Que no, no me, no me he escuchado bien, pero bueno, ok. Al parecer ya el audio funciona. Vamos a platicar. El día de hoy, mis divinos y divinas, vamos a platicar sobre un tema que surgió. La semana pasada hablamos de los aspectos que afectan nuestra vibración, de cómo vibramos, que normalmente nos enfocamos en lo negativo, en lo positivo, y toda nuestra forma de vida siempre será evitar el dolor y buscar el placer y alcanzar los estados de felicidad. Nuestro fin último es estar felices, en paz, y obviamente pues eso alcanzaremos la plenitud de nuestra vida. Pero ayer teniendo una plática surgió que mucho de este punto de vista hacia donde vamos viene de pues nuestra educación, de nuestros padres. Y dentro de la plática surgió que muchas veces la información que los padres nos dan, obviamente pues a ellos no hay un curso para saber ser buen papá, ¿no? Y normalmente la educación que nos dan viene de cómo nos educaron nuestros padres y nosotros vamos transmitiendo esa educación a nuestros hijos, de lo que hemos aprendido. Entonces, cuando determinamos que tuvimos padres tóxicos, pues, estamos encaminados a que nuestros padres no fueron lo suficientemente buenos, tienen ciertas características para acomodarlos en esta categoría de padres tóxicos, y obviamente pues el objetivo o el propósito de este live es que veamos si tuvimos padres tóxicos, si caen en alguna categoría de las que vamos a platicar, y estas características que los diferencian del resto de los papás, esas conductas, esa manera de tratarnos a los hijos o como nosotros estamos tratando a nuestros hijos, checar y tomar en consideración las consecuencias que vamos a reflejar en nuestros hijos, los que ya son padres, o
las consecuencias que se están reflejando de esa educación que recibimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, en la adultez, y que nos hace víctima de los errores que se cometen precisamente en la educación de como padres, ¿no? Si, si dentro de ahorita empiezas a analizar la relación que has llevado con tus padres, si ha sido positiva, ha sido saludable, pues es lo que tú vas, en cierta forma, a transmitir a tus hijos. Esas características son las que tú vas a dar porque esas han sido benéficas para ti, pero algunos no corremos o no han corrido con la misma suerte que tú, de que te tienen unos padres buenos y se encuentran con que en la rifa les tocó unos padres tóxicos que independientemente de cómo sean, bueno, han incidido en tu vida de una forma que te ha llevado a que la semana pasada hablamos de que nuestros pensamientos nos determinan nuestra frecuencia vibratoria, de cómo estamos vibrando. Y obviamente, pues, si hemos tenido unos padres que han sido tóxicos, obviamente la mayoría de nuestras experiencias, acuérdate que empezamos con nuestras sensaciones, nuestros 5 sentidos, procesamos la información y empezamos a tener pensamientos, sentimientos, emociones, y esas emociones empiezan a determinar cómo funcionamos en nuestra vida. Entonces, si esas emociones no nos están llevando a un punto bueno, y soy de los que tienen la capacidad en determinado momento de identificar que estoy haciendo algo mal y que esa educación que yo les estoy brindando a nuestros hijos, ese ejemplo, esa educación no es la correcta y que estoy cometiendo errores, obviamente, bueno, pues si tengo la capacidad de reconocerlo, es ahí donde puedo, en cierta forma, pedir ayuda. No elegimos a nuestros papás, ¿no? O sea, nacemos y pues el que nos toca y como lo hayan educado. Y obviamente cuando tú eres padre o nuestros padres empiezan a hacerlo, lo mejor, tratan de hacer lo mejor posible, o sea, con las mejores intenciones, pero muchas veces es el bagaje que traemos, muchas veces dañamos a nuestros hijos. Los padres que son tóxicos tienen dificultades para crecer y para ser adultos independientes. Son difíciles de tener relaciones benéficas, ¿no? Relaciones que estén dando buenos resultados, o sea, que haya una buena comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil reconocer que puedo ser un padre tóxico, pero si tengo esa capacidad de hacerlo, como te dije, pues puedo empezar a buscar ayuda y empezar a buscar soluciones. Si tuve o no tuve un padre tóxico, lo puedo identificar a través de los patrones que estoy repitiendo con mis hijos. Y sobre todo, en cierta forma, como mencionaba la persona con la que estaba platicando ayer, ciertas actitudes, ciertas frases, ciertos comentarios que vamos a ver ahorita, eso hace que podamos empezar a reconocer que tenemos padres tóxicos. ¿Qué es un padre tóxico? Bueno, pues son padres abusivos, emocionalmente inmaduros, padres que son alcohólicos, golpeadores, son adictos, nada más son ellos importantes, hay problemas de personalidad, a veces venimos con problemas mentales, etcétera. Entonces, dentro de esta clasificación vamos a meter a todos estos que pueden ser padres tóxicos o que podemos llegar a ser padres tóxicos.
¿Cómo tenemos actitudes tóxicas? Bueno, pues normalmente pues, nuestros comportamientos son impulsivos, no pensamos en las consecuencias, aventamos nuestras palabras, nuestras actitudes sin pensar en las consecuencias si estamos haciendo daño. Y este tipo de actitudes obviamente se refleja en un mal ambiente familiar. Entonces, porque estamos dañando la autoestima de las personas y los sentimientos, y creando emociones tóxicas que vulneran la seguridad y la pertenencia de la familia. Estos padres generan normalmente mucho dolor, mucho problema psicológico a los hijos y se ve el resultado. No, muchas veces piensan que su casa está muy bien, pero los hijos en la escuela no llevan un buen medio. Entonces, hay que empezar a ver esas señales que se están dando y obviamente tomar conciencia de lo que significa el tener un papá o una mamá tóxica, y a veces hasta los dos juntos, y reconocer qué características pueden empezar a llegar a tener cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a reconocerlos que son tóxicos? Bueno, pues normalmente se centran en ellos, no tienen esa capacidad de empatía, de entender, sentir lo que la otra persona está sintiendo, ponerse en los zapatos del otro. Siempre van a priorizar sus propias necesidades y no tienen en cuenta las necesidades y los sentimientos de las otras personas. No piensan que como el que ellos se comporten de cierta manera va a afectar al otro y no entienden en su problema de empatía, no entienden los sentimientos de los demás. Y no tratan a las personas como se merece que las traten. Les gritan o les gritamos, les decimos malas palabras, les imponemos castigos muy fuertes, les exigimos muchísimo, no somos capaces de mostrar ese afecto, no tenemos esa capacidad de sentir el amor. Ahorita que estoy estudiando homeopatía, hay que estar viendo personalidades y una de las personalidades no demuestra el amor aunque lo siente. Entonces, es muy importante, como siempre te lo he dicho, conocerte, saber cómo reaccionan las demás personas a tu relación, qué reglas impones, qué valores manejas, muchísimas cosas. Das órdenes a diestra y siniestra y les exiges, no tomas en cuenta sus sentimientos, obviamente, pues mínimo, menos vas a respetar sus emociones, sus pensamientos, los manipulas para que hagan las cosas que tú quieres, nada más como padre quieres que tus hijos cumplan tus caprichos, no les das un tiempo de calidad, eres o son nuestros padres irrespetuosos, nos minimizan, nos ponen el pie encima, no tienen respeto ni amabilidad con los hijos, y eso obviamente pues cuando hacemos abusos con los chiquillos, obviamente pues todos los descontrolamos y muchas veces ellos empiezan a creer que las cosas, que no los queremos como padres porque ellos hacen cosas inadecuadas. Y eso obviamente les empieza a disminuir la confianza que empiezan a tener como seres humanos, ¿no? Este tipo de padres tóxicos no cuida bien a sus hijos, no les provee lo necesario, no los apoyan o no nos apoyan realmente,
y obviamente cuando crecemos, pues nos sentimos faltos de ese apoyo, de ese crear relaciones que me hacen confiar en mí mismo, que me hacen que sentir que puedo hacer cosas y que voy a recibir ese apoyo. ¿Por qué? Porque no lo tuve cuando estuve con mis padres. Entonces, eso va haciendo que genere desconfianza en mí y en las otras personas. Y eso muchas veces nos hace que nosotros mismos nos bloqueemos, nosotros mismos no nos hagamos dignos de tener confianza en nosotros, porque como mi padre o mi madre no confiaba en mí, bueno, pues desde ahí desde ahí vengo generando esa desconfianza que me lleva a generar relaciones destructivas, generar relaciones de dependencia emocional y de muchísimos aspectos, más si eres de mujer. Entonces, tu dependencia hacia la contraparte se hace muy grande, empiezas a tener problemas de apego, nos empezamos a sentir temerosos entre las relaciones, siempre desconfiamos, tendemos a caer en las relaciones destructivas, en los celos, toda la complicación. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a tener esa confianza y a crear ese tipo de relaciones sólidas que los padres que han tenido la suerte de ser funcionales, pues le transmiten a sus hijos. También este tipo de padres tóxicos tienen mucha dificultad para controlar sus emociones, exageran las situaciones, reaccionan abruptamente, eh, dicen, contestan, hacen las cosas de una forma tan exagerada que muchas veces asustan a los hijos, y obviamente los niños repiten ese tipo de modelos y eso empieza a generar inseguridad, resentimientos, lo que mencionamos, la confianza en los demás. Estos papás quieren controlar todo, 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 qué dicen, qué hacen, cómo lo hacen, eh, todo lo tienen que hacer tal y como como te lo piden. Y siempre están con el sartén por el mango, siempre están controlándote y obviamente no te dejan ser libre, te manejan a base de la culpa. Eh, el dinero es te empiezan a poner en tu bagaje, en tu inconsciente, te empiezan a grabar esa escasez, esa problemática con el dinero. Entonces, ellos siempre tienen que estar ejerciendo el control y sobre todo sus expresiones sobre el dinero son bastante ofensivas, bastante degradantes y eso hace que tu perspectiva hacia tu economía no sea la correcta, no sepas manejar finanzas. Entonces, pues eso te empieza a generar miedo a que todo lo que hagas, pues normalmente la gente te va a decir que no, te va a rechazar, vas a fracasar en todo lo que hagas y obviamente si te empiezas a boicotear en hacer cualquier cosa porque consideras que si no es el éxito, porque ya te lo plantaron, que si no eres exitoso y si las cosas no te salen a la primera, pues no vales, pierdes ese valor como persona y pierdes esa confianza. Y muchos, otro tipo de papás exigen exigen que tú eh,
alcances siempre el éxito. Yo tenía una compañera, me lo recuerdo mucho, en mi secundaria, ya de eso hace un rato, pero su papá era catedrático de la UNAM y la recuerdo muy bien porque un día ella tenía puros dieces, ¿no? Y un día sacó un 9 y era, bueno, el drama de la vida porque no había sacado el 10 y su papá la iba a poner como lazo de cochino porque había sacado un 9, ¿no? Entonces, son papás que exigen mucho, que exigen la perfección en los hijos porque, bueno, pues el nivel de educación que se manejaba en esa casa, pues era demasiado alto. Y hablo de educación en el sentido de educación escolar. Eh, y esta chica, pues si no sacaba sus dieces, pues creía que no era suficientemente buena y que el amor de su papá iba a disminuir porque ella no había alcanzado ese éxito y eso le bajaba mucho su autoestima. Eh, Hay padres que normalmente estamos enojados todo el tiempo, somos muy duros, somos muy agresivos con los hijos, somos muy exigentes con los hijos, eh, o llegamos a ese dominio persuasivo, silencioso, ¿no? Que estamos guiando a las personas o a nuestros hijos a que acepten ideas, actitudes, accionen de cierta forma que eh, pues no es el hecho de que se desarrollen como buenos seres humanos. Yo veo muchos padres que son muy sarcásticos con sus hijos, se burlan de sus hijos, los desprecian. Y por más que se esfuerce el hijo, nunca le valoran sus logros. Eh, nunca alcanzará o alcanzarás como hijo el, el nivel que exige tu papá. Siempre te va a encontrar unas fallas. Aunque tú te esfuerces y lo hagas lo mejor que puedas, te va a encontrar una falla, te va a criticar. Eh, y si a simple vista está perfecto, le busca hasta que le encuentra una negatividad, un punto negativo. Siempre le tiene que buscar. Nunca lo vas a dejar satisfecho, nunca lo vas a tener a gusto, porque se centra solo en verte el aspecto negativo. ¿Recuerdas que cuando platicamos de cómo te hablas, te mencionaba que hay más palabras para describir lo negativo que lo positivo? Entonces, estas personas se centran más en eso, se centran en buscarte lo malo. Eh, por más que quiera, no puede verte lo bueno, no le puede ver lo bueno al hijo. Eh, por ejemplo, eh, si tendiste tu cama, te falló aquí, aunque te hayas esforzado en hacerlo. O te pasaste toda la semana estudiando, pero en el examen sacaste menos de lo que tu papá esperaba. Te lo dice, no valora el esfuerzo que está haciendo el niño. No eres capaz de apreciar esas cosas buenas y siempre te centrarás en los errores que cometes. Así que ojo con eso. Eh, y obviamente si nada más le estamos buscando los errores al hijo, obviamente pues lo estamos llevando a que tenga una baja autoestima y una inseguridad porque precisamente la persona que se supone que es la más importante no le está poniendo atención a sus logros y no lo motiva a que siga mejorándose. Entonces, eh, como hijo, pues, ¿qué piensas, no? Pues, ¿para qué me esfuerzo? Dice, de todas maneras, siempre la riego, aunque haga las cosas bien. Entonces, eso, eh, bueno, otro aspecto es nuestras reacciones emocionales son, como lo mencionamos al principio, son muy intensas, somos muy exagerados y el, de una cosita hacemos algo tan grande que confundimos al niño y el niño muchas veces en una cosa reaccionas bien, en otra cosa similar reaccionas mal, entonces
empezamos a meter al niño en conflicto porque no le explicamos qué es lo que no nos gustó, lo que no salió bien, y obviamente pues el elevar la reacción pues confunde al niño y obviamente pues nos confunde a cualquiera, ¿no? Entonces, esa confusión nos lleva a generar conflictos internos en que nosotros también nos confundimos, ¿no? Entonces, como papá, ojo, recuerda si tú en determinado momento viviste esos momentos, obviamente, pues no los repitas. Las cosas que aprendimos se puede desaprender, te puedes descodificar. Normalmente en nuestro inconsciente se graban paradigmas, se graban seteos mentales, creencias limitantes, como le quieras llamar. Se van grabando y también en la plática de ayer mencionábamos, me decía esta persona, y cómo se activan. Las palabras son muy importantes y más si, por ejemplo, hicieron una afirmación y te tocaron, se fija el contacto, hace que fijes esa frase, porque te está haciendo sentir de una manera, entonces lo que se fija es la emoción, la sensación, la emoción. Entonces, podemos desaprender, por eso hay procesos de codificación, o sea, hay un montón de alternativas que te pueden ayudar a codificar o decodificar toda esa información que se ha quedado en nuestro inconsciente. Otro tipo de papá tóxico te manipula y normalmente te está generando culpas. ¿Eh? Ya también en uno de los live hablamos de cómo nos manejan con las culpas. Entonces, ve a mi YouTube, suscríbete y ahí encontrarás muchísimo contenido de valor. Utilizan la culpa, la negación, menosprecian las cosas o las hacen parecer triviales para obtener lo que quieren. Normalmente no asumen la responsabilidad de su comportamiento los papás y muchas veces responsabilizan a los hijos de las problemáticas que tiene la familia. Entonces, es que tú por culpa de él nos casamos, por culpa de él hicimos esto. Entonces, le avientan culpas a los hijos y obviamente buscando eh, quitarse la responsabilidad, pero le echamos una carga grandísima al hijo y obviamente pues lo empezamos a traumar, ¿no? Sobre todo cuando hay algún rompimiento, normalmente los niños creen que los papás a veces se separan que es por culpa de los niños y entonces empiezan a tener ciertos comportamientos que obviamente les empiezan a crear desconfianza, inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando ya los hijos son grandes, los papás empiezan a manipularlos para que estén atendiendo las necesidades del papá. Y no importa la edad que tengan, siempre los están chantajeando y siempre los están obligando a que estén atendiendo las necesidades de los papás, independientemente de que ya se hayan casado, ya hayan formado su familia, siempre estarán chantajeándolos para que estén cubriendo las necesidades. Y algunos les creamos a nuestros hijos o a los hijos o nos crean a nosotros ese abandono emocional. ¿Por qué? Porque ellos anteponen sus necesidades antes que la de nosotros, o sea, cuando son niños. Entonces, no los atienden, no cubren sus necesidades correctamente. Si tu padre fue abusador de que te golpeaba, te insultaba, te ridiculizaba, te manipulaba, eh, te vuelves te sientes un ser indeseado, que no les importas, te empiezas a sentir seguro, te empiezas a sentir rechazado y que tus necesidades están en último lugar. Entonces,
siempre estás añorando en algún momento alguna situación que fue buena, te quedas en el pasado y eres de esas personas que siempre están viviendo en situaciones, se están creando situaciones de dolor, situaciones de ira, y empiezas a generar grandes problemas emocionales que que te empiezan a afectar a lo largo de tu vida, en todas tus relaciones, trabajo, escuela, incluso llegas a transformarte en un padre tóxico precisamente por lo que viviste, porque eso es lo que aprendiste. Entonces, y eso es lo que te enseñaron, y eso es lo que empiezas a transmitir. Y muchas veces, bueno, yo recuerdo una persona que dijo, pues es que tienen que vivir lo que yo viví. ¿Cómo? ¿No? Pues, las cosas siempre deben de mejorar. Se supone que a nuestros hijos le debemos de dar lo mejor. Obviamente, no, no hacerlos, darles todo, o sea, hay un balance, ¿no? Son crueles, también los padres se vuelven crueles. Muchas veces, hijo, dices, no, que no se aparezca mi papá porque qué vergüenza me da, ¿no? Entonces, empiezas a generar incomodidad en los hijos. eh, Mientras más alejados de ti estés y tú no aparezcas, es mejor. Estos papás te ridiculizan delante de tus amigos, hacen chistes sobre ti, eh, menosprecian a la pareja, la ridiculizan, la maltratan delante de la gente, de los familiares. Eh, son personas que realmente, híjole, se expresan muy mal y como te digo, se burlan de los hijos, les ponen apodos, los, los tratan con desprecio. El, si tienen algún defecto y que están sobre el dedo, sobre la llaga, siempre le están sacando las cosas negativas y siempre lo hacen quedar en mal. Eh, no ponen límites a estas situaciones de ridiculizar a los hijos. Se meten son estos que si no tiene el hijo conflictos con la pareja, empiezan a crearle conflictos con la pareja, ya sea mamá, papá, eh, se meten en los espacios privados, se, se invitan solos, se están incluyendo en la casa y obviamente empiezan a crear conflictos. Y esto obviamente pues al hijo, la hija, obviamente pues le empieza a generar situaciones de conflicto. Eh, Estos papás le transmiten a los hijos baja autoestima, falta de, seguridad en sí mismo, eh, no crean bases confiables de relaciones, eh, siempre están criticándose, siempre están criticando al hijo y desde pequeño los empiezan a catalogar, se refieren a ellos como que son inútiles, es un tonto, es indigno, eres un fracasado, y así van subiendo de tono. Y esto, obviamente, como te lo he mencionado, las palabras son sumamente importantes y más te digo, si la fijas con el toque, pues obviamente te compras la idea, vas creciendo con ella y obviamente pues eso te lleva volvemos a lo mismo, baja autoestima, eh, desconfianza en ti mismo, tus proyectos no te salen, tú mismito solito te boicoteas. Entonces, tu vida es totalmente un caos precisamente porque te han grabado el inconsciente que eres un inútil, que eres un tonto, que eres indigno de las cosas, que eres un fracasado. Entonces, si la persona que se supone que más te quiere es la que te está dando estas etiquetas, pues te la compras, ¿no? Y, y eso viene
siempre lo hemos mencionado, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y empezamos a escuchar cómo se refieren a nosotros, cómo se expresan, qué palabras estamos usando. Entonces, por eso te decía que es muy importante que cambiemos ese vocabulario y tratemos de utilizar palabras que refuercen el aspecto siempre positivo, para que ese tipo de etiquetas que le vamos poniendo a los hijos o que nos van poniendo, pues no nos afecten de esa manera. Y muchas veces también en las comparaciones que hacen los papás dentro de los hijos que tienen, o más cuando están comparándose con la amiga, ¿no? Mi hijo ha sacado peores notas que el tuyo es más inteligente y eso, el mío es un poco tonto, entonces, si lo escuchas, bueno, pues obviamente la seguridad, la autoestima, a dónde va a ir a dar, de esos sentimientos de inferioridad van a empezar a aflorar muchísimo, porque precisamente la persona, la importante, eh, pues es la misma que me, me baja y me minimiza. Eh, y algunos otros papás, como mencionábamos hace rato, se vuelven dependientes de los hijos totalmente. Tienen que estar viviendo con los hijos aun cuando los hijos ya crearon una familia, y obviamente pues eso empieza a generar conflictos. Eh, los, la frase que siempre escucho, los hijos son prestados y en determinado momento van a volar, van a hacer su vida, y es ahí donde nosotros, por eso es casa dos, ¿no? Casados, se van, tienen que vivir su vida, y al no, ese tipo de papás, pues no son nada sin los hijos, porque los hijos los tienen que mantener, los tienen que cuidar, los tienen que hacer todo, y muchas veces, en vez de alegrarse porque son exitosos, porque son independientes, pues obviamente pues se sienten frustrados porque pues, dependen completamente del hijo, y para que no se les vaya empiezan a disminuir sus logros, y sus éxitos los hacen de menos, ¿no? Entonces también intencionalmente los empiezan a bloquear. Cuando tú detectas que has tenido padres tóxicos, obviamente pues tienes que ver en qué área ha influido, hacia dónde fue el impacto de este tipo de padres. Y muchas veces esas relaciones se rompen, te vas, ya no quieres convivir con tus padres porque tuviste un padre totalmente negativo que te enseñó solamente a ver escasez, pobreza, te minimizaba, no te dejaba hacer, y lo que buscas es patitas para que los quiero, vámonos, y siempre pones distancia. Entonces, este tipo de papás, pues obviamente te van formando recuerdos dolorosos que, como mencionábamos ayer, con ciertas palabras, con ciertas acciones, regresa el mensaje, ese paradigma que nos plantaron, esos seteos mentales que, que nos dejaron. Entonces, si eres capaz de reconocerlo, obviamente, pues vas a tratar de mejorarlo, y obviamente cuando llegues a ser papá, pues vas a evitar transmitir ese tipo de cosas que a ti te crearon conflicto, que a ti te dañaron. Entonces, y no es nuestra culpa, pues es la lotería, es el que nos tocó, pero obviamente hay que aceptarlos como son, pero evitar que el tipo de acciones, el tipo de comentarios, obviamente pues nos afecte de tal forma que nuestra vida no sea la exitosa y con mucha seguridad en ti mismo, y que te puedes desarrollar en lo que hagas, ¿no?
Si tuvimos, bueno, los papás, como te digo, pues aceptarlos, reconocerlos y darle la vuelta, no dejar que si ya lo detecté, siga influyendo de ciertas formas en mi vida para limitar mi accionar como familia, como padre, como hijo, como todo. Entonces, cuando los aceptas, los reconoces y los entiendes, y obviamente no te sientes culpable por haber tenido unos papás así, pides la ayuda si necesitas ayuda y haces los cambios que necesitas hacer. Así que siempre, siempre reconocerlo. Si eres de los que afortunadamente tuvo padres emocionales sanos, pues hay que realmente son personas que se preocupaban por nuestros sentimientos, que te alentaban a seguir tus sueños, que te explicaban las situaciones de tal forma que las entendieras, que hablaban de los problemas y de forma respetuosa, que no eran exagerados, que te reconocían como el ser que eres y te estimulaban a salir adelante. Bueno, pues qué afortunado. Si eres de los que tuvieron, algunos de los que mencioné, bueno, pues como te digo, no culparte por haberlos tenido, eh, reconocerlos, respetarlos y darles la vuelta, ¿no? Para que allá los efectos de esos paradigmas mentales, creencias limitantes, etcétera, etcétera, no te sigan afectando. Entonces, bueno, mis divinos y divinas, si esto les hizo sentido, como siempre, compártanlo. Vamos a terminar la sesión. Vamos a ver los comentarios. Recuerden que Live Producer, no sé por qué, pero no me deja. ¡Ay, primo! Samir, Roger, Gaby. ¡Ah, mira! Hoy mi familia yucateca. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Abuelos, hablamos de todo. Sergio, todo lo que es influencia familiar nos marca, nos determina, ¿no? Y como les decía, a tus abuelos no les enseñaron a ser papás, a tus papás no les enseñaron a ser papás, a ti no te han enseñado a ser papá, tú vas a ir según lo que aprendiste y lo vas a empezar a transmitir. Entonces, ver, analizar cómo reacciono con mis hijos. Yo veo situaciones, desde que estaba yo en la educación. Acuérdense que soy profesora de educación física, 30 años trabajé preescolar, primaria, secundaria, todo, y obviamente en eso veo muchas circunstancias de cómo los padres eh, van educando a los hijos. Unos se ponen muy atentos, muy precisos con los hijos, siempre con ellos, siempre estimulándoles, etcétera, y diferentes casos. Entonces, como les dije, si esto les hizo sentido, compártanlo, suscríbanse a mi canal de YouTube, allá hay muchísimo contenido de valor. Recuerden que todos los live lo que pretenden es que seamos un poquito mejor de lo que fuimos el día de ayer y que algo que yo diga a lo mejor te puede hacer que busques la orientación adecuada para corregir ciertos y hacer los ciertos cambios que puedas requerir de lo que hemos estado platicando. Que Dios me los bendiga. Gracias por conectarse, por escucharme y nos vemos en el próximo live.